¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido aquí a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy tenemos la presencia de Yuriko Kuronuma. ¿Quién es? Usted lo sabe. Es una virtuosa del violín. Una intérprete tan reconocida en Japón, su país de origen, como en México, donde ha estado desde junio de 1962. A Yuriko le debemos muchas cosas. Ha embellecido el mundo con sus interpretaciones, ha hecho verdadera labor altruista por México. Yo recuerdo precisamente lo que ocurrió en 1985, que ella con sus alumnos hicieron un viaje al Japón, dieron una serie de conciertos para reunir dinero y traerlos a beneficio de las personas damnificadas. Yuriko es una persona muy querida y muy respetada en el medio artístico. Ha tenido la fortuna de ser dirigida por los mejores directores de orquesta de México y posiblemente muchos del mundo. Hoy está aquí con nosotros. Me da una alegría enorme y quiero, antes que comenzar nuestra conversación, decir cuánto deberíamos agradecerle el hecho de que, debido a ella, la instrucción musical para los niños haya cambiado totalmente. Antes de que Yuriko llegara a México, los niños solamente podían empezar a tocar el violín, a los 12 años, pero gracias a ella, gracias a su inventiva, después los niños pudieron empezar desde los 4 años de edad. En fin, es una historia muy bella que quiero compartir con ustedes, pero creo que tenemos que abrir la primera página de esa historia con La Gavota de Manuel M. Ponce. Adelante, por favor, maestra.
Me da mucho gusto tener a Azucenas hoy en el estudio porque Yuriko me decía que justamente es lo que significa su nombre. Por acá, por favor, maestra. Mucho gusto. ¿Es verdad lo que dije? Sí. ¿Cómo? ¿Yuriko es Azucena? Sí, esta flor. Esta flor. Azucena. Pues qué bueno que adorna su presencia hoy aquí en nuestro estudio de Canal 11. Ha sido reconocida la maestra pues en todas partes, tanto en el Japón con la condecoración del Sol Naciente otorgada por el emperador Akihito, cuanto por la medalla, una medalla muy importante aquí en México. Cuéntenos cómo la recibió. De aquí en México es condecoración de águila azteca. Azteca, claro. Sí, para los extranjeros que otorga el presidente. Era una manera de agradecerle todo lo que ha hecho por nuestra música. Por cierto, yo creo que nunca ha vivido fuera, lejos de ella. Sé que desde muy niña se interesó por la música, pero no sé si directamente por el violín, Yuriko. Bueno, ¿por qué violín? Porque estamos de la misma edad. Claro. Sí, ¿verdad? Entonces, como a mí me tocó final de la última guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mi padre era un melómano de la música y tenía varios instrumentos en la casa, pero con el bombardeo, que nos cayó la bomba a la casa, bueno, se destruyó todo, ¿no? No solamente la casa, sino instrumentos también. Y después ni teníamos que comer, ni dónde vivir, ni cosas así. Pasamos 3 años y mi padre encontró un violín chiquito. ¿En dónde? Entonces, estábamos en Tokio, o sea, padecimos el bombardeo en Tokio. Luego teníamos que, ¿cómo se dice? Guardarnos en algún lugar que donde podía... Esconderse. Sí, Sí, esconderse. Bueno, buscar dónde podíamos sobrevivir, ¿no? Entonces, así pasó. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo vivieron esos 3 años, Yuri? Bueno, fuimos a la casa de el hermano o la mamá de mi mamá, de abuela, un poco fuera de Tokio. Bueno, que nos prestaron una habitación y ahí vivíamos. ¿Cuántos eran de familia? Bueno, nosotros somos de 6, pero mis 2 hermanas fueron a fuerza, tenía que refugiarse, los niños, desde 8 años más adelante, porque el bombardeo que nos padecimos fue 25 de mayo, pero ya 10 de marzo hubo uno muy fuerte en Tokio. Entonces ya se alarmó todo el mundo y también como Secretaría de Educación Pública y todo, bueno, los niños aquí hacer refugio, ¿no? Pero como yo no tenía todavía ni 5 años, o sea, no estaba ni en primaria, por eso me quedé con mis padres y por eso padecimos juntos con mis padres el bombardeo, ¿no? En Tokio. Luego... ¿Cómo puede un niño de 5 años concebir una situación tan difícil? Entenderla. O tratar de entenderla, mejor dicho. Yo no sé si entendí o no, pero no, yo creo padecimos. Que no. Eso es. Padecimos. Otro día... Explicársela más bien, más que entenderla, explicársela. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué hay ruido? ¿Por qué se apagan las luces? ¿Por qué todo el mundo tiene miedo? Sí, sí, sí. Se paraba diarios, en la noche se apagaba la luz. Bueno, pero otro día, hace poco, como hace un mes, padecí en Morelos, aquí, una granizada muy fuerte, pero muy fuerte, fuerte. Entonces sonó tanto el ruido del techo que tenemos de cemento, pero a pesar de todo, oí mucho. Y ¿sabe lo que me recordé? Fue día del bombardeo. Yo tenía 4 años, y ya un poco antes de 5 años, pero mi madre me puso en su espalda, como aquí indígenas también, sí, ¿no? En Japón también, a los niños, pero no una niña de 4 años ya, pero mi madre pensaba que no podía jalarme para era correr. Más seguro tenerla. Entonces en la espalda, un gorrito casi, teníamos todo el mundo gorro con algodón así forrado muy fuerte, pero encima puso una cubeta de cubeta de lámina, porque bombas no era nada más bomba fuerte, sino como arena. Había muchas bombas chiquitas que nos caían del cielo y
mi cubeta de latón, ¿no? De lata, hizo como amplificador. Entonces yo oía como piedras chiquitas que caían encima de mi cabeza. Y otro día recordé con esta granizada, aquí en México, de hace, ¿cuántos? 60 y tantos años, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay cosas que no se olvidan. El sonido me hizo recordar de aquella noche. Le decía que hay cosas que no se olvidan, pero sobre todo no se olvidan las cosas que le pasan a uno en la infancia. Sí. Yo no sé si usted recuerda, por ejemplo, el día que su padre puso en sus manos ese pequeño violín, o el día que su vida empezó a normalizarse, fue a la escuela y pudo convivir con otros niños. Sí, así fue, porque cuando yo ya estaba en segundo de primaria, una Navidad, mi padre trajo, aquí tienes tu violín. Yo digo, ¿cómo? Pero usted se imagina que violín ahora, todos están en un estuche negro, café o así, ¿no? No, en una caja de cartón, ¡pum! Así desnudo, ¿no? ¿Ya Así, sabía sí. tocar el violín, Yuriko, o todavía no? Nada, nada. O sea, mi padre sí sabía tocar el violín, violonchelo, piano. ¿A qué se dedicaba su padre? ¿Cómo se llamaba? No, mi padre era melómano. O sea, le gustaba más la música que 3 comidas al día, ¿no? Así. Entonces mi mamá casi se enojó porque todavía no teníamos suficiente ni comida. Mi padre gastó para comprar un violín para mí, ¿no? ¿Su mamá qué se dedicaba? Mi mamá, ama de casa, antes de casarse, parece que tocó un instrumento japonés como arpa horizontal, se llama koto. Pero yo nunca la vi a tocar porque también se quemó con el incendio. O sea, no vi, no me acuerdo. Todos son referencias. Y aquí todos son referencias a que ha llegado el momento de que hagamos un corte. Desde luego vamos a hacerlo y regresamos enseguida para conversar, para seguir conversando, mejor dicho, con esta maestra prodigiosa, Yuriko, a quien queremos mucho. Gracias. Seguimos nuestra conversación con Yuriko Kuronuma, una mujer realmente extraordinaria. Fíjese usted qué historia. Ya nos contó la historia de su primer violín, que tenía un padre también melómano. A los 11 años ella ganó el Premio Nacional de Violín en Tokio. Concurso y después nacional. El primer premio y el premio especial en otro concurso muy importante. Bueno, yo tenía 16 años, pero esto era como llamábamos, así normalmente, es concurso para adultos. Porque primer concurso, cuando yo gané primer lugar, fue 11 años para estudiantes. Sí. Pero cuando gané este otro premio... El concurso Japón de música. Sí, 16 años era concurso para adultos, así se llama. O sea, no para niños, ¿no? Pero yo tenía apenas 16. Antes de entrar en esos concursos, ¿dónde hizo sus estudios de música? En Tokio. Sí, pero ¿en qué parte? ¿En una academia? ¿En su casa? Con un maestro particular. ¿Cuántas horas le dedicaba al violín? No me acuerdo de chiquita, pero bueno, yo empecé a los 8 años, ¿no? De 8 años poco a poco, como va aumentando, yo creo que antes de concursar, por lo menos 5 o 6 horas tocaba diario, ¿no? Pudo ir a la escuela, sin embargo, Claro. tuvo estudios regulares, Sí, sí. 6 horas dedicadas al violín, y habría que preguntarle si esto significa que sacrificó las cosas que hacen los niños, por ejemplo, cierto tipo de convivencia o los juegos. ¿Hubo tiempo para eso? Casi nada. Yo no sabía ni nadar, nunca había jugado ping-pong, ni tenis, ni caminata, no sabía nada de estas cosas, ¿no? No había más que el deporte, no ¿Estudio? había deporte de O ninguna sea, especie y nada más la música. O sea, otros muchachas, sí, ¿no? Tenían otra cosa de diversión, pero estudio de la escuela y violín, nada más, esta era mi vida. Esos 2 premios que fueron muy importantes, ¿de qué manera influyeron en el desarrollo de su futuro, de su destino? Yo no sé, después de tantos años, ya cuando mi hijo tenía 11 años, algo así, quiso bucear y yo no sabía ni nadar, entonces me metí a un curso de natación para señoras, no sé qué, porque me daba coraje de que mi hijo va a conocer otro mundo submarino y yo no conozco, yo conozco nada más superficie del... Pero lo conoce bastante. Sí, entonces
Sí, en Parancares, ahí en Cozumel, hice buceo, pero después el doctor de la Filarmónica Checa me regañó. Oiga, como yo fui solista, que hicimos una gira en Japón, y yo estaba orgullosa de que yo buceé, que es otro mundo tan precioso, como Jacques-Yves Cousteau, que ya había visto nada más libros, ¿no? Digo, oiga, después de 5 metros debajo del nivel del mar, cualquier momento puede tronar su tímpano. Usted es músico, qué barbaridad. Entonces, desde entonces ya no. Se olvidó y siguió nada más sumergida en el mundo de la música. Ya no. ¿Por qué hizo sus estudios musicales en Praga? Es que aquella época, esto fue 1958. Sí. Yo gané concurso en 56. Aquella época de Japón podía salir solamente quien tenía una beca o diplomáticos o gente de negocio que realmente de compañías grandes. Si no, ningún ciudadano no podía salir de Japón. Y mis compañeros, los ganadores de años anteriores, estaban saliendo a Francia o a Alemania Occidental o a Estados Unidos, pero había noticia de que las becas no les alcanzaba para sobrevivir bien, ¿no? Nada más colegiatura gratuita o muy humildemente. Y los padres tenían que enviar divisas compradas en mercado negro porque el gobierno no permitía. O sea, en los bancos no podía comprar nadie divisas, ¿no? O sea, dólares en Japón. Mis padres no estaban en la condición de que podía hacer eso, como a mis otras amigas que estaban en París o así. Y cuando vi convocatoria en el periódico del gobierno checo-eslovaco, porque aquella época todavía era Checoslovaquia, sí, ¿no? República Checa como ahora, donde decía que cantidad de beca era tan alta como un sueldo de un trabajador de Japón y atención médica gratuita. Y esto nos llamó mucha atención porque otros amigos que fueron a Francia o a Estados Unidos, si les dolía una muela, no tenían ni dinero para ir al dentista, ¿no? Pero atención médica gratuita, esto nos llamó mucha atención y hubo concurso. Había 150 candidatos y cosas así, entonces fui a tocar y todo esto, y a pesar de que yo estaba un año menos que límite, porque ya tenía que tener prepa terminada, y yo estaba apenas tercero de prepa, pero me escogieron, entonces vámonos. Entonces, sí, además se recibió con honores. Sí, o sea, todo fue al azar de la vida, que uno camina en la vida y de repente llega a un tope, ¿no? Hay que ir a la izquierda o a la derecha, en ese momento hay que escoger, ¿verdad? Cuando topa. Es difícil elegir, es muy difícil elegir. Entonces, cuando topé con eso de, ¿vas a Praga o te quedas en Japón? Bueno, me voy. Aquella época era muy diferente de que ahora, porque era detrás de la cortina de hierro, así se llamaba. Claro. Este bloque socialista de Europa, ¿no? ¿Fue su primer viaje sola? Claro, primera vez en avión. ¿Cómo recuerda su primera experiencia en Praga? Era otro mundo, porque Japón posguerra, que ya empezó a establecer poco a poco reconstrucción y todo, pero la escuela donde estudiaba en Japón, ya conservatorio, ¿no? Se llamaba Toho Gakuen, muy famoso, y Academia de Artes Musicales de Praga, me parecía como un palacio, comparando, solo edificio, ¿no? Bueno, todo era algo inimaginable en Japón. ¿Cómo era la vida cotidiana en Praga y cómo era el ritmo de la ciudad? Bueno, yo como fui a estudiar, entonces mi vida era, primero tenía que estudiar checo, el idioma checo. Dificilísimo. Es lengua eslava, que no tenía que ver nada con el japonés. De ingleses, ¿no? Bueno, pero tenía que aprender a través de inglés, idioma checo, por la mañana y por la tarde estudiar y tomar clase de violín. Primer año, ¿no? De segundo año ya tenía que tomar clase de teoría y estética y todo en checo. Pero primer año era nada más estudiar lengua checa y violín. Y mi maestro hablaba un poco de inglés, pero la música afortunadamente es idioma
universal. No se necesita tanto Nada. como si fuera estudiante de literatura, ni modo, tiene que hablar Alguien mucho. me decía aquí que la música es como el mar, que no tiene fronteras marcadas. Así es, ¿no? Con la música se puede comunicarse con todo el mundo, ¿no? Y es una maravilla. ¿Qué sería el mundo sin la música? Ni siquiera imaginarlo. Bueno, debuta como solista en Tokio, después en Praga, después en México en 1968 y posteriormente en Chicago con la Sinfónica. Bueno, a México llegué en 62. Primero. Este vestido tengo 50 años. ¿Por qué eligió venir a México, Yuriko? Bueno, esto también es otro azar de la vida, ¿no? Porque conocí a un antropólogo mexicano. ¿Con el que se casó? Mexicano con quien me casé. Y claro, aquella época en Japón casi nadie conocía de México. México real, ¿no? ¿Qué se sabía? México se sabía de las películas de Hollywood. Cuando hace alguna maldad en Estados Unidos, vamos de la frontera a México, así, bandidos, o sea... O se sabía del cine. Pistolas y sombreros, nada más. Pistolas y sombreros, sí. Puro cine. Entonces, era muy difícil regresar con mi esposo mexicano a Japón directamente. Entonces, primero vamos a México para que conocieras de mi cultura. Así me dijo mi marido. Y después yo voy a Japón para conocer tu cultura. Perdón la pregunta, ¿sabía usted español cuando se casó con su esposo mexicano? No. Primero ¿Cómo se comunicaban? No, primero conocíamos en inglés, luego él aprendió también checo y yo también en checo. Y era, bueno, cuando uno se enamora no necesita tampoco Es como la palabras, música, ¿no? es como la música más o menos. Entonces llega en 62 a la Ciudad de México directamente. Sí, y decía, no tiene caso enseñarte español antes porque allá vas a aprender. Entonces aquí aprendí en México. ¿Dónde llegaron a vivir, Yuriko? ¿Aquí? Sí. En México, primero en la Santa María, la Ribera, luego en Colonia Cuauhtémoc, pero estuve aquí hasta nada más 2 años, porque ahora le tocaba a él que conociera mi cultura. Entonces, en 64 nos fuimos a Japón. Entonces, a él le tocó ahora este shock cultural, ¿no? Como se dice, ¿no? Realmente, para él era muy difícil aceptar tantas cosas de la cultura japonesa, a pesar de que había leído tantos libros sobre Japón, lo que encontraba sobre Japón leía. ¿Por qué razón? Él era antropólogo. Sí. ¿Pero por qué razón tenía cultura japonesa es tan diferente de aquí de México? Yo creo que para mí era más fácil aceptar cultura mexicana que para él la cultura japonesa. Y también a través de sus ojos, yo también empecé a ver mi cultura objetivamente. Porque yo estaba sumergida como japonesa, cosas tan naturales, algunas cosas, para él era una sorpresa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en Japón también hay racismo. Racismo no como culturalmente, ¿no? Porque Japón, desde 1886, cuando abrió Japón, puertos para extranjeros, para Occidente, porque estaba como 200 años cerrado, ¿no? Japón estaba muy independiente en Asia, por eso no fue colonizado, ¿no? Japón nunca fue colonia de ningún país. Y sin embargo llega usted aquí Entonces, y conoce lo que es un pueblo colonizado. Sí, pero Japón estaba siempre aspirando a llegar y rebasar la cultura occidental. Esto era afán de los japoneses desde 1886. Entonces, cultura occidental era admiración nada más. ¿Comprende? No había visto cultura occidental, había también 2 caras. La admiración que siempre Japón veía, pero otro lado, por ejemplo, el colonialismo, ¿no? Eso no habíamos visto. Entonces, en Japón la gente común, muy común, adoraba y estaba con mucho respeto tratada a los americanos, franceses, alemanes, belgas, bueno, de Occidente, Europa occidental. Pero fuera de ellos era como tenía una línea superior a Japón o inferior a Japón, una cosa así. México obviamente no lo conocía, México. Entonces cuando él es nieto de un catalán que nació aquí. ¿Su esposo? Sí, mi esposo. Entonces su facción parecía como europeo, americano, ¿no? Mientras los japoneses que no sabían que es mexicano, era un respeto como europeo. Yuriko, ¿sabe qué? Tenemos que hacer un corte.
Ah, bueno, muy bien. La maestra Yuriko es una excelente conversadora, una mujer muy generosa, además está iluminada por la luz del arte porque a pesar de las experiencias difíciles que ha tenido, sabe mirar el aspecto positivo de cada una de ellas. A mí me encanta contar con su presencia en este día que para nosotros es muy especial. Porque Yo creo que para vivir la vida es siempre eso, ¿no? Lo negativo hay que convertir a lo positivo, porque si no, no hay vida feliz. Y además, ¿sabe qué, Yuriko? Sentirnos bien con lo que tenemos. Claro. Disfrutarlo, en vez de sufrir por todo lo que no tenemos. Claro. Eso es terrible, ¿no? Hay cosas inalcanzables, pero en fin, la historia de ustedes es apasionante realmente. Yo quiero que les cuente a nuestros amigos por qué razón su estancia en Huejutla cambió su vida y cambió de alguna manera el sistema de enseñanza infantil en México. Bueno, porque como ya le había dicho, que Japón estaba mirando al mundo con lentes a través de la civilización occidental. Entonces, cuando vi en Huejutla que civilización occidental, digamos europea, había dos caras, ¿no? Entonces, la cara positiva, sí, pero también otra negativa que fue colonialismo, y para ellos era beneficio, pero había gente, vencedores y vencidos, ¿no? Usted creo que comentó en alguna entrevista que había querido ir a Huejutla para ver el rostro real de México a través de los indígenas. Sí, porque en México vi también tan extremadamente diferente dos sociedades coexistencia en México, ¿no? Yo no sabía por qué. Aquí en la ciudad se ve también pobreza y esto, ¿no? Pero yo no sabía por qué. Pero en Huejutla vi que esto no era de ahora, sino desde hace 350 años y que no podía comprender eso hasta que viví allá. Y tengo entendido que un grupo de monjas le pidió ayuda para que enseñara música a los niños indígenas. Sí, porque como yo tenía que estar estudiando porque tenía que ir a Europa o a Japón, así, entonces los niños venían a jugar con mi hijo, que tenía entonces 7 años, entonces oía que, ay, tu mamá toca violín, ay, qué bonito toca, entonces vociferó a las madres, y entonces vino la madre superiora y dijo, por favor, ¿por qué no le da clase? Porque tenemos niños que tocan violín. ¿Ah, sí? Sí, aquí en las rancherías, todas las rancherías hay una guitarra y un violín. Ah, sí, yo tampoco sabía, ¿no? Entonces, con todo gusto voy a enseñar algo si puedo servir. Entonces hicieron cola con su violín. Pero ¿qué violín? Que no tenía 4 clavijas, no sé qué, cosas así. Pero además, mire, traje esto para mostrar. Sí, claro que sí. Ellos en las rancherías, apartadas de la sierra, ¿no? Tocan violín, pero violín con la manera del siglo XVII. Tocan así, así. En lugar de acá, aquí. Sí, porque en Europa también tocaba así. Hasta había unos violines así chiquitos que se llamaba pocket violin, o sea, violín de la bolsa. Y tenía los señores en la bolsa y sacaba y tocaba así, nada más para dar el ritmo, ¿no? Entonces los niños tocaban así, violín, pero grandes, ¿no? Sí. Este era violín, ¿no? Entonces yo le dije, teniendo así es mucho más cómodo. Y suena distinto. Entonces, los niños empezaron a tocar ya con violín acá y empecé a dar, no clases, sino tocar juntos las canciones que cantaba en la misa. ¿Recuerda alguna, Yuriko? Sí, como cantaba Padre bueno, en ti confío, algo así, ¿no? Padre bueno, en ti confío. ¿Eso sí. Cantaban? A ver.
escuchan algunos niños. Ojalá que le escuchen, porque ojalá ya que le deben de escuchen. tener 40 y tantos años, pero ellos como a un mes ya tocaban así. Pero bien hay algo afinado, que... pero aquí, pero no aquí. Pero hay algo que me interesa. Un violín de esas proporciones es muy grande para un niño de 4 años. No, Y usted mandó que hicieran violines chiquitos. no. Ellos eran ya muchachos porque tenían que caminar 4 kilómetros para venir a tomar a la escuela, a la primaria, ¿no? Que tenían las madres teresianas. Y las muchachas tenían dormitorio porque no podía caminar tanto, pero muchachos venían caminando 4 kilómetros. Entonces ellos tenían ya 12, 13, así ya, muchachos grandes. Entonces con tamaño entero se llama esto. Con eso enseñé. Y como los violines que traían casi no podía servir, como las madres, compramos 2 y 2 o 4 y 4, no me acuerdo, y estos te prestó a todos los niños que vinieran a estudiar con este violín. O sea, entre todos tocaban unos cuantos violines, ¿no? ¿Esa experiencia fue el origen de su academia? Yo creo que sí, no por dar clase, sino me sentí tan inútil aquí en México. No puedo hacer otra cosa más que dar clase, porque ¿qué puede ayudar a las señoras que no tienen zapatos? No se puede con una persona sola, ¿no? Individualmente, con caridad, hay límite, porque el rezago es tan grande. Entonces yo dije, ¿qué puedo servir para México? Bueno, por lo menos enseñar a tocar el violín a los que les gusta. ¿Y no cree que haciendo eso estaba ayudando a esas personas que no tienen zapatos? Bueno, indirectamente no sé, para que en algo podía ayudar a México era lo que yo sabía tocar violín, ¿no? Porque no soy antropóloga, ¿no? No soy maestra de español. No es maestra de español, pero es una excelente escritora. Cuando llegó a México, su primer contacto fue con una persona muy importante, con un músico muy importante, y además usted encontró en una reunión a uno de los más grandes escritores del mundo, que después fue premio Nobel, a Kenzaburo Oe. Y gracias a él usted se convirtió en escritora. Bueno, Kenzaburo Oe, aquella época, él también sufría aquí en México, venía solo y estaba también medio desorientado, daba clases de literatura japonesa, sí, pero en la sociedad. En el Colegio Nacional, en el Colegio de México. Sí. Entonces yo estaba contando mi experiencia de Huejutla. Ahí estaba él, que debe haber sido un personaje maravilloso. Porque él estaba aquí en la ciudad nada más y no se explicaba muchas cosas, lo que veía a diario aquí en México. Entonces yo contaba mi vivencia de Huejutla, le dijo, escribas. Yo dije, no, yo no soy Él le dijo que escribiera en japonés. Sí. ¿Por qué no escribes? Yo dije, no. Si no escribes ahora, en 5 años te va a olvidar todo. Tienes que escribir. Yo te puedo presentar una editora, o sea, de redacción, una redactora, y que cada mes escribes una revista mensual, ¿no? Tomó 2 años escribir cartas desde México. Cada vez recordando qué cosa más. Lleva 25 ediciones, pero hay algo que me preocupa y que no sé. ¿Se puede encontrar en México este libro en español? En español no, solamente en... Pero pues sería muy interesante ver la visión de usted, ¿qué sería en los años 70 de México? Algo así, sí, no me acuerdo bien. ¿Podemos hablar un poquito de Kenzaburo Oe? ¿De qué? De Kenzaburo era su amigo. Kenzaburo Oe, ¿sí? Bueno, él tampoco, yo creo que soñaba aquel entonces que iba a recibir el premio Nobel, Lo recibió en 94, ¿no? Pero sí. Lo conocí también a su hijo, tiene 3 hijos, sí. Pero primogénito nació con problemas cerebrales. Y gracias a eso escribió un libro maravilloso. Sí. Es un libro, sí. El dilema de qué hace un padre con un hijo que no sabe, que nace mal y no sabe si se va a salvar o no. Ahora es compositor, ¿sabe? ¿Es compositor? Sí. Y hoy toca también su obra. También el 15º aniversario de mi academia tocamos entre exalumnos, una nocturno se llama, una obra de Hikari Oe, así se llama. Es compositor. Bueno, ¿es el joven que tenía problemas? Sí, porque le gustaba tanto la música cuando
fui a su casa y le regalaba por ejemplo, mi LP de disco. Y hoy, en aquel entonces todavía tenía que poner la aguja al disco, ¿no? Inmediatamente decía, esto es tal obra en tal movimiento. ¿Decía el joven? Sí, era muchacho todavía. Le gustó tanto la música, por eso su padre, Ken Sabroe, lo puso a dar clase de música, piano y composición. No habría conocido este maravilloso personaje si no hubiera sido por Rodolfo Hafter. Rodolfo Hafter, bueno, lo conocí a Rodolfo Hafter por el maestro Henrik Schering. Que fue su maestro, Que junto sí, con y Oistrakh. me dio carta de recomendación al maestro Rodolfo Hafter. Y de Rodolfo Hafter, ay, tengo tantos recuerdos, porque hacía unas veladas preciosas en su casa. Con su Y esposa ahí Emilia. Sí, doña Emilia. Ahí conocí tantos músicos, y entre ellos Manuela Enríquez. Y la esposa de Manuela Enríquez, que se llama Rita López, ella siempre no traía más que atuendo mexicano. Y yo le dije, Rita, pero qué precioso, yo también quiero. Entonces me mandó una señora de Oaxaca a mi casa, a mi departamento, y me trajo este vestido, y desde entonces por eso tengo 50 años Me vestido. encanta la idea de que tenga 50 años con ese huipil. Fíjese todo el tiempo que ha pasado, conserva su esplendor, su belleza, el colorido del hilo, y para usted sigue siendo algo muy importante, entrañable. Cuéntenos de esas veladas. ¿También ahí conoció al maestro Mata? Maestro Mata, maestro Chávez, maestro Luis Herrera de la Carlos Fuentes. Chávez, Sí, con quien Carlos hizo Chávez. su debut Sí. aquí como solista. Como con la Sinfónica Nacional, maestro Chávez me dirigió, pero hace poquito casualmente encontré, en 64 ya estuve tocando con maestro Carlos Chávez, con Hermino Novelo también. Pero todavía yo ni sabía, o sea, no podía ubicar quién es tan importante, por ejemplo, con Angélica Morales, en la misma temporada en Veracruz, con la Sinfónica de Jalapa, dice que solistas. Sí, Yuriko Kuronuma, pero Angélica Morales, gente, bueno, María Teresa Rodríguez, todos tan famosos, y yo no sabía qué tan famosos eran otros solistas, ¿no? Y yo como fui invitada, entonces fui a tocar. Aquí también es invitada y nos da mucho gusto que se encuentre en nuestro estudio de Canal 11. Sabe Muchas que gracias. la charla tiene que ser por momentos interrumpidas, son cortes necesarios para este programa, pero desde luego antes de ir a ese corte yo quiero decir la alegría que me ha dado no solamente conocerla, sino verla y desde luego escucharla tocar. Ahorita vamos a tener una nueva oportunidad de escuchar esta maravillosa mujer para quien la música es simplemente algo que no necesita traducción como el amor. Vamos a tener oportunidad de escuchar una nueva interpretación de la maestra Kuronuma. Es una obra de Borja, que es un músico al que ella le ha dedicado un libro, pero antes de tomar su lugar frente al micrófono, me decía que es una obra muy importante y muy representativa. Se llama Humoresque. Por favor, gracias.
propósito, la maestra Yuriko es autora de un libro acerca de Antonín Dvořák, un personaje muy especial, el hijo de un carnicero que es capaz de escribir esta música maravillosa. ¿Cómo se acerca a Dvořák? ¿Por qué le interesa tanto? Porque él ha ayudado mucho a su patria cuando los checos no tenían país. Él unificó alma de todos los checos con su música. ¡Ay, qué maravilla! Pero además, esta obra que conoce usted tanto, normalmente se toca así. ¿De qué toqué? Tan diferente. Porque esto fue... Es otro tiempo completamente. Porque él lo compuso cuando él regresó de Nueva York, que estuvo allá como director del Conservatorio de Nueva York, en 1892 se fue, y tenía tanto anhelo para regresar a su tierra, porque amaba tanto a su gente y su campo, su bosque, y sus palomas que tenía en su... Tenía una casa tan humilde, pero para componer en una aldea en Bohemia, ¿no? En Checo, es la región checa. Y falleció su padre unos meses antes de que pudo regresar de vacaciones a Praga. Esto fue después de 2 años estando en Nueva York. Pero como 5 meses antes tenía una fama del estreno de la Sinfonía de este Nuevo Mundo, que todo el mundo conoce. Bueno, fue maravilloso éxito, pero su padre no pudo esperar el regreso de su hijo. Ya en febrero estaba recibiendo que su padre estaba muy enfermo, escribió que se llama Canciones de la Biblia. Son canciones maravillosas. Canciones de la Biblia. En mayo regresó y ya dieron una bienvenida increíble, todos gritaban viva de Dvořák, esto desde la estación de tren que llegó, ¿no? Pero cuando fue a su casa de campo donde componía, fue al bosque donde siempre caminaba, ¿no? Entonces yo pienso esto de tan, tiran, taran, tarin, taran, viendo, ay, mis árboles, ay, los pajaritos, como de regreso a su tierra. Y luego recuerda, ay, mi padre, ¿por qué no me esperaste? Taratitati, en el centro, ¿no? Bueno, así es la vida, ¿no? Otra vez empieza a caminar. Esta obra tan chiquita, pero tiene tanto contenido para mí. Yo también ya estoy acercándome al fin de mi vida. No sabemos, nadie sabe. No. Nadie sabe dónde está el fin, Yuriko. Bueno, pero cuando recuerdo a alguna persona, entonces digo, ay, ¿por qué no me esperaste? ¿No? Aquí está su vida, aquí ha hecho su vida. ¿Le gustaría regresar a Tokio? No, mi vida se queda aquí en México, ¿eh? Porque tengo tantos perritos que... ¿Cuántos perritos tiene? Eso no sabía. Pues ya 10 murieron, ahora tengo 5. 5 nada más. Bueno, pero tengo 10 como con barro, sus recuerdos de nombre y año de nacimiento y año de fallecimiento. Tengo en mi jardín, entonces yo también me quedo ahí entre mis perritos. ¿Esos animales qué significaron para usted? ¿O qué significan? Los perros. Sí. Son más fieles, mejor que seres humanos, yo creo, ¿no? Son tan fieles y tan cordiales y, ay, son tan maravillosos los perritos porque nunca mienten, porque no cuando regañamos, como perdón, ¿no? Pero cuando dejamos 2 días, 3 días solos, cuando regresa, una bienvenida increíble. ¿Qué nombres están escritos en las placas de su jardín? ¿Qué nombres? ¿Cómo se llamaban? Bueno, primero se llama Alegro, Presto. Bueno, hay piano, cello, viola, marimba, pícolo, todos con instrumentos musicales. Arco, pero mi esposo puso whisky, brandy, tequila, vino. Es toda una fiesta. Usted pone la música y él pone las bebidas. De la botella, no, que le gusta. Bueno,
Yo creo que cuando uno vive tantos años, como ya tengo 73, vi tantas cosas con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que plantas y los perritos también allá cultivo, bueno, me encanta, orquídeas, ya está tercera vez floreando y cuido mucho violetas africanas, árboles, me encantan, ¿no? Plantas y perritos no mienten. Sí cuido, me responden. Sí, es verdad, son sí. inteligentes y son vanidosas también. Y muy agradecidos, ¿no? Cuando uno está cuidando a las plantas. ¿Ese mundo animal y vegetal influye en su manera de interpretar? No sé, esto diría... Bueno, es lo que lo rodea, es lo que la rodea. Eso diría en mi público, si está reflejando o no, ¿no? O sea, pero usted tiene que saberlo, es decir, me imagino que no tocaría igual si no hubiera tenido ese tipo de experiencias o de relaciones. Yo creo que lo que necesita es, para poder interpretar la música, tiene que ser maduro el artista. Yo no entendía esto de niño. Ahorita tocas así, no entiendes, pero mira, un gran maestro de ya de 70 y tantos años, es porque él ya vivió. Yo no entendía eso, pero ahorita entiendo que los niños, ¿por qué no pueden tocar de otra manera que como niños? Porque son niños, no han vivido todavía. ¿La literatura y la pintura han influido en su trabajo musical? Yo creo que sí, seguro. Me encanta también. ¿Cuál es el autor de cabecera de Yuriko? El autor al que usted siempre vuelva cuando necesita una compañía, una experiencia nueva. Por ejemplo, literatura, Kafka, porque con Kafka coincido tantas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la pintura me encanta, pintores mexicanos, ¿no? Otro día usted aquí platicó con Gilberto Aceves, ¿verdad? Sí. Bueno, lo conozco muy bien porque era primo hermano de mi primer marido. Bueno, su manera de ser también me encanta, tan libre. Eso es lo que le iba a decir, es la palabra que le cuadra, libre. Y me parece que a usted también, Yuriko. Es una persona muy libre, muy generosa, muy inteligente para vivir y muy sabia para dialogar con un instrumento en el que están concentrados muchos años de su vida. Yo espero que haya muchos más de Yuriko acercada a la música, a la literatura. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias y desde luego nos vemos aquí el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.